Hola, hola a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es la traducción audiovisual. Existen diversas diferencias entre la traducción audiovisual y la traducción tradicional. Sin embargo, en este video les vamos a mencionar dos. Primero que nada, vamos a comenzar estableciendo las diferencias entre la traducción tradicional y la traducción audiovisual. El primer aspecto que vamos a evaluar es la longitud del texto. Si bien en ambas modalidades se debe ser estrictamente fiel al idioma original, la traducción audiovisual posee un límite de caracteres y debe estar sincronizado con la entrada y salida de los personajes dentro de una escena o cuadro, mientras que la traducción tradicional solamente se enfoca en la traducción literal o lo menos modificada posible de un texto original a una lengua meta. La traducción audiovisual tiene dos tipos principales. El primero de los tipos que vamos a mencionar es el subtitulaje, el cual consiste en la sincronización y adaptación de un texto escrito dentro de una imagen con audio o cuadro en donde se escribe lo que un personaje menciona. El segundo tipo que vamos a mencionar es el doblaje, el cual consiste en la sustitución de un audio original mencionado por una serie de personajes que se encuentran en un medio audiovisual a otro idioma, pero siempre fiel a la versión original. Ahora vamos a definir lo que sería la temporización y la segmentación. La temporización consiste en la sincronización y continuidad entre la entrada y salida de textos correspondientes a la intervención oral de un personaje dentro de una imagen, cuadro o escena. Por su parte, la segmentación consiste en la fragmentación coherente de las líneas de un subtítulo. Para lograr una correcta segmentación en la traducción audiovisual es necesario seguir una serie de reglas que deben ser siempre respetadas por el traductor. La principal de ellas es que dentro de un cuadro o imagen no pueden aparecer más de 2 líneas de texto que no pueden exceder los 32 caracteres. Estos caracteres comprenden tanto letras como espacios, signos de puntuación. Y otra de las reglas es que estos subtítulos pueden tener una duración entre 1 y 6 segundos dentro de una escena. Ahora vamos a definir lo que es un localismo, un venezolanismo y lo que se denomina como español neutro. Los localismos son expresiones o frases de uso frecuente dentro de una región o localidad por parte de la población. Este tipo de localismos no necesariamente debe ser conocido por otros hablantes del idioma. Esto quiere decir que no necesariamente un venezolano puede entender los localismos de un colombiano o un peruano. Por ejemplo, tenemos la expresión cachai, que significa entiendes o entendiste. Otro de los ejemplos que tenemos es la expresión where, que significa cosa, objeto, lo que sea. Basado entonces en la definición de localismo, podríamos decir que un venezolanismo serían aquellas expresiones o frases usadas por los venezolanos que suelen estar influenciadas por nuestra cultura o suelen ser transmitidas de generación en generación. Parte de los ejemplos que podemos decir como venezolanismo serían las palabras arrecho o arrechísimo, las cuales tienen dos distintas connotaciones. La primera connotación sería cuando alguien está molesto o malhumorado, como por ejemplo, Ana está arrecha o está arrechísima. Y la otra connotación sería cuando algo está muy bien hecho o quedó excelente, como te quedó el disfraz arrechísimo o está arrechísimo el disfraz. Ahora se preguntará, ¿será que es prudente o no hacer uso de localismos en la traducción audiovisual? Pues esto es erróneo, ya que al venir de distintos países se debe buscar una forma estandarizada de transmitir la idea de un texto o versión original. Es por esta razón que nace el español neutro. El español neutro es el uso de aquellas frases, oraciones o la adecuación del lenguaje para un medio audiovisual con el fin de que sea de fácil entendimiento para todos los hispanohablantes, sin necesidad de que existan variaciones entre un país u otro. Como hispanohablantes sabemos que tenemos muchos vicios del lenguaje. En esta parte les voy a mencionar 4 vicios del lenguaje con sus respectivos ejemplos. El primer uso del lenguaje corresponde al barbarismo, que este se define como la mala pronunciación de alguna palabra. Parte de los ejemplos más comunes que tenemos es decir hubieron en vez de hubo y haya en vez de haya. Como segundo vicio tenemos el pleonasmo, que sería el uso innecesario de palabras, como sería desierto sin agua o comer comida. El tercer vicio que vamos a mencionar va a ser el apóstrofe, que consiste en acortar palabras innecesariamente, como sería uni en vez de universidad, ami en vez de amigo o amiga. El último vicio que vamos a mencionar va a ser la redundancia, que consiste en el uso innecesario de palabras que no aportan ningún sentido a la oración, como sería más mayor en vez de mayor y menos peor en vez de peor. A continuación vamos a definir lo que es el préstamo, el calco, con sus respectivos ejemplos.
El préstamo podría definirse como el extranjerismo naturalizado, que consiste en el uso de palabras o frases extranjeras que son aceptadas y de uso común por hablantes de otro idioma sin necesidad de traducirla, como es la palabra estatus y sándwich. El calco, por otra parte, corresponde al uso de los componentes sintácticos de una palabra y traducirlos casi literalmente a otro idioma, como sería el caso de téléphone a teléfono y restaurant a restaurante. Ahora vamos a mencionar una serie de frases, palabras y oraciones y vamos a determinar si existe o no algún error en ellas. La primera oración que tenemos es: me comí 6 Toblerones. El error existente en esta oración es que las marcas comerciales no deben ser pluralizadas. Eso quiere decir que la oración quedaría como: me comí 6 Toblerones. El segundo ejemplo que tenemos es: Jennifer Lawrence ha sido nominada en los últimos 2 premios Oscars. En esta oración también existe un error, puesto que hacer el nombre de un evento reconocido y ser aceptado por la Real Academia Española no es necesario pluralizarlo, por lo cual quedaría Oscar en el ejemplo que sigue, que dice: me gané 4 premios Grammy. En este caso sería la misma regla, por lo cual esta oración está correcta. Ahora tenemos las palabras Múnich y Manchester. Estas palabras, aunque están bien escritas, son provenientes de otro idioma, como lo es el alemán y el inglés. Sin embargo, en español, Manchester iría acentuado porque es una palabra esdrújula y todas las palabras esdrújulas van acentuadas. En el caso de Múnich, al ser una palabra grave y no terminar en N, S o vocal, debe llevar un acento en la U. Ahora tenemos el título 100 años de soledad. Este título, como corresponde a un libro y es en español, solamente debe ir en mayúscula la primera letra de la oración, que sería la palabra 100. El resto, años de soledad, debe ir en minúscula. El siguiente ejemplo que tenemos es The Notebook. Al ser una producción cinematográfica o un libro y estar en el idioma inglés, no es necesario que las palabras vayan en minúscula inicialmente. Por lo tanto, deben ir en mayúscula. The en mayúscula y Notebook en mayúscula. Ahora tenemos la siguiente afirmación. En inglés, todos los meses y días de la semana van en minúscula. Esta afirmación es falsa, puesto que en el idioma inglés todas estas palabras comienzan con mayúscula. En español, por otra parte, sí van en minúscula. La siguiente afirmación dice: en inglés, todos los idiomas van en mayúscula. Esta afirmación es correcta, ya que Russian, German and French deben iniciar con mayúscula. La última afirmación es: Christmas se escribe en minúscula. En inglés, todos los días festivos inician con mayúscula. Por lo tanto, Thanksgiving, Christmas y todas las celebraciones deben ir en mayúsculas siempre. Ahora vamos a tomar en cuenta una serie de enunciados y vamos a determinar si corresponden al uso de redondas o de cursiva. Los letreros de subtítulos, las voces provenientes de autoparlantes, televisores, teléfonos y radios y las intervenciones de personajes que están en off siempre deben ir en cursiva. Por otra parte, las palabras de uso extendido en español como spa, whisky, locaciones como Empire State y eventos como Grammy y Oscar siempre van en redonda. Ahora vamos a mencionar un poco acerca de las normas ortotipográficas más importantes discutidas en la clase. Primero tenemos las normas ortotipográficas en títulos. Estas tienen 5 clasificaciones. Primero tenemos los títulos honoríficos. En inglés siempre van a ir en mayúscula y en español aquellas palabras, adjetivos o aquellas que acompañen a la palabra principal van a ir en minúscula y solo la palabra principal va a ir en mayúscula, como es el caso de Bishop Wellington y el obispo Wellington. En el caso de los personajes, si existe algún equivalente en español, se va a hacer uso de ese equivalente. Si no es el caso, se va a utilizar la versión en inglés, siempre iniciando en mayúscula, como es el caso de Blossom, Bubbles and Buttercup, que en español sería bombón, burbuja y bellota. En los gentilicios, en español siempre se va a comenzar en minúscula, a menos que se hable de algún hecho histórico que amerite el uso de mayúsculas, como es el caso de la Revolución Bolchevique o The Bolshevik Revolution. En inglés, este tipo de palabras debe iniciarse siempre con mayúscula. En las entidades colectivas, tanto en español como en inglés, todas sus siglas de los sustantivos y adjetivos deben ir en mayúscula, como es el caso de Centro Andino de Fomento y United Nations International Children's Emergency Fund. Con respecto a las obras artísticas, en español solamente se va a iniciar la primera palabra con mayúscula, mientras que en inglés
Todas las palabras, tanto sustantivos como artículos y adjetivos, deben iniciar con mayúscula, como es el caso de The Cat Runner y Cometas en el cielo. Ahora vamos a comentar acerca de la norma ortotipográfica de nomenclatura científica. Este tipo de normas fueron utilizadas y establecidas con el fin de otorgarle un nombre en latín a animales, seres vivos, bacterias y virus. La nomenclatura científica cuenta con 3 elementos. Vamos a considerar la palabra Diplococo Neisseria meningitis, donde el primer elemento describe el género, el segundo elemento describe la especie y el tercero describe la subespecie. Este tipo de expresiones suelen tener sus equivalentes en otros idiomas. Es por esta razón que se puede hacer uso de estas palabras, como es el caso de esta enfermedad que se llama meningococo. Como tercer aspecto de norma ortotipográfica, vamos a hablar acerca de unos signos gráficos, como es el guión corto, el guión blanco, el paréntesis, apóstrofo y las comillas. Primero tenemos que definir qué son signos ortográficos, que de acuerdo con la Real Academia Española son todas aquellas marcas gráficas que, no siendo ni números ni letras, corresponden a dar la intención de lo que el texto originalmente quiere decir, la cual se define como aquellas marcas gráficas que, no siendo ni números ni letras, contribuyen a la fácil lectura e interpretación del texto. El guión corto tiene 2 usos principales, tanto en inglés como en español. El primero se utiliza para separar palabras compuestas que no están unidas y, como segundo aspecto, para identificar la intervención de 2 personajes dentro de un mismo cuadro. El guión blanco, aun cuando no es de uso común, suele ser utilizado en las versiones en inglés, que este se utiliza para determinar de una manera un poco más gráfica la intervención de 2 personajes. Los paréntesis y los corchetes suelen ser utilizados nada más para hacer comentarios explicativos de lo que sucede dentro de una escena. Este tipo de comentarios suelen ser de aporte para ayudar al espectador a entender la intención. Cabe destacar que el uso de paréntesis y de corchetes no es de uso frecuente en los subtítulos. El apóstrofe inicialmente suele ser utilizado para todos aquellos nombres propios de marcas o compañías que originalmente lo tengan. Es decir, este no se elimina si se pretende traducir de un idioma a otro, simplemente se mantiene la versión original. Un uso importante del apóstrofo es que en inglés se utiliza para pluralizar letras, números, cifras, siglas y años. En español no se suele hacer semejante uso. Cuando se va a hacer uso de comillas dentro de un cuadro de texto, se puede tener la opción de escoger entre comillas o cursivas. Finalmente, la última norma ortotipográfica que vamos a mencionar va a ser el uso de signos y símbolos monetarios. En el caso del español, se puede colocar el signo justamente después de la cifra separado por un espacio, o también se puede hacer uso del código ISO. Como por ejemplo, tenemos la cantidad de 56 yuan o 56 yen. Entonces, si lo vamos a hablar en español, vamos a colocar primero el número, un espacio y el símbolo o su código ISO. Mientras que en inglés vamos a colocar primero el signo de yen o yuan y justamente colocamos después el número. Finalmente voy a comentarles un poco de lo que me ha parecido más interesante durante estas semanas del curso. Bueno, creo que de las cosas más interesantes que he trabajado ha sido el uso de Translation para hacer subtítulos y colocar los audios. De verdad que me ha encantado esa experiencia. Siento que en verdad soy full buena haciéndolo. Me toma mucho tiempo, o sea, soy un poco perfeccionista, pero al final lo logro. Asimismo, hay muchas normas ortotipográficas que quizás tenemos presente, pero no le tomamos el cuidado necesario como para hacer su uso efectivo a medida que vamos trabajando. Entonces, me parece muy importante tener eso fresco, ese conocimiento ahí al día, para tener consciente el uso de estos y así no cometer fallas al momento de hacer traducciones. Finalmente, creo que la guía del recurso ha sido bastante buena, me ha gustado mucho, me gustan mucho los ejercicios, los ejemplos, las definiciones, es de muchísima utilidad. O sea, si bien para complementar un poco es necesario hacer una búsqueda, quizás para clarificar alguna definición o algo similar, de verdad me encanta mucho todo el material con el que estamos trabajando, me gusta mucho la dinámica, el cronograma, de verdad me parece que es un curso que está súper bien estructurado y ha sido de verdad un gusto trabajar en esta materia. Bueno, sin más nada que agregar, espero que las respuestas hayan sido de su agrado. Muchísimas gracias por su tiempo y que esté muy bien.